Stop Violencias es una asociación de prevención y sensibilización social donde también atendemos mujeres en situaciones de violencia. Las líneas más importantes ahora es conseguir derechos humanos que las mujeres no tienen en Andorra. Tenemos prohibido el aborto totalmente porque el bisbe de la SEU no nos deja y el gobierno se lo permite, claro está. Con lo cual tenemos verdaderos dramas porque tenemos menores embarazadas o menores violadas que no sabemos qué está pasando con ellas, o adultas violadas que están pariendo, no sé, es todo muy confuso, no hay datos. Tenemos, por eso estamos recogiendo firmas para subirlas a Europa. Ayudamos a las mujeres en situación de violencia. Claro, lo que más tenemos en la actualidad son mujeres en situación de violencia en la pareja. ¿Por qué? Porque es a lo que, bueno, pedagógicamente es lo que más se ha hecho y se ha dado, y por suerte, por contagio de los países vecinos, las mujeres pues están empezando a entender que hay cosas que ya no pueden ser en la pareja. Abusos sexuales hay muchos menos y abuso en el trabajo pues prácticamente no nos llegan. ¿Pero por qué? Por una cuestión pedagógica. Estamos batallando en Andorra para que se hagan políticas comunitarias, para que se le explique a las mujeres sus derechos y los no derechos que tienen, ¿no? Porque en Andorra el acoso laboral no está legislado tampoco. No hay leyes sobre acoso laboral. Entonces, cuando un jefe te acosa, tienes que denunciarlo por la vía de lo penal, como si fuera un delito cualquiera. Esto dificulta mucho y muchas mujeres pues simplemente no lo denuncian. Stop Violencias nace de mi necesidad como ciudadana de Andorra, pero llevaba muchos años fuera, de traer todo el conocimiento y el bagaje que he adquirido fuera de mi país. Estaba haciendo cosas muy potentes, formaciones, charlas, atención a mujeres, proyectos comunitarios. Barcelona ha sido una escuela espectacular para mí. Y claro, yo subía los fines de semana a Andorra y veía pues cómo estaba el tema. ¿Qué hacía? Me callaba. Me callaba porque como subía de fin de semana, pues bueno, tampoco iba a cambiar mi país. Hasta que un día una de mis primas me pidió que la acompañara, que ese día se iba a divorciar. Y cuando vi el proceso, vi las cosas que le dijo la policía, vi las consecuencias, vi cómo se la trató, que no se la trató mal tampoco, pero no se la trató de manera profesional. Faltaba discurso, faltaba entendimiento, se instaló un pequeño virus en mi corazón y que tardó 2 años en germinar, pero germinó, y subí a Andorra y fundé Stop Violencias, donde esta prima mía está en la junta directiva, porque era necesario y es necesario cambiar el discurso, es necesario dejar de ver la violencia como algo normal. Normal está bien y es lo que hay, es normal porque hay mucha, pero no es normal porque esté bien. La barrera más difícil a romper en este país es entender por las propias mujeres que estamos en situación de opresión por el mero hecho de ser mujeres y dejar de asumir nuestro rol tradicional como mujeres. Esa es una barrera muy importante porque las mujeres en este país hay una línea, un antes y un después de si eres madre o no. Aún estamos en la identificación plena con la maternidad. Hay un machismo, por supuesto, imperante y un patriarcado extendido de arriba abajo, transversal y lateral por todos los cantos. Y luego tenemos un bisbe, tenemos un cardenal, ¿no? Que es un jefe de Estado de Andorra y que no quiere ni que abortemos, no quiere, no está posibilitando la consecución de derechos. Entonces, claro, el plato está servido para la misoginia, porque el gobierno te dice que no conseguimos más derechos porque, claro, este cabeza de Estado no nos deja. Pero hay una contradicción, porque si en nuestra Constitución pone que el pueblo andorrano es el pueblo soberano, parece ser que no. Entonces, estas son las contradicciones y este es el discurso que está en la calle, ¿no? Por ejemplo, con el aborto. Hay mucha gente que te dice, ah, sí, yo querría que se pudiera abortar en Andorra, pero el bisbe no nos deja. Entonces, recién ahora
la población y la ciudadanía se está cuestionando. Y luego tenemos dos fronteras, una que da físicamente nuestra frontera a España y nuestra frontera a Francia. Eso también hace que el goteo de lo que llega aquí esté muy controlado, mucho. Y esa es la siguiente barrera importante. ¿El discurso está cambiando? Sí, está empezando a cambiar. ¿Hay voluntad política? Sí, la hay. Pero también es que los problemas de Andorra antes se iban porque la población era migratoria, venía, ganaba dinero y se iba, y ahora se están quedando. Y eso también es hermoso, porque nos tenemos que enfrentar a problemas que históricamente nunca habíamos tenido. Lo más difícil es crear una inercia. El feminismo en un lugar como Barcelona o Cataluña ya tiene una inercia, ya funciona, ya se entiende, ya hay cierto discurso que se ha asumido. Claro, llegar a Andorra y el feminismo entra con Stop Violències a Andorra hace 2 años. Eso está siendo muy duro porque hay que explicar persona a persona cosas que yo nunca he tenido que explicar. Tengo que crear inercia donde nunca la tuve que crear, porque en Barcelona, cuando yo llegué a estudiar, pues ya habían grupos, ya habían movimientos, ya habían mujeres en el entorno, pero aquí no. En Andorra justo se ha tenido que crear y eso siempre me plantea muchas dudas porque no sé nunca bien si estamos yendo en la dirección correcta y me pongo mucho en la piel de esas primeras mujeres que no me había planteado nunca lo difícil, ¿no?, que fue crear esa inercia y luchar constantemente contra, somos como gotitas de agua en Andorra, en una piedra muy grande, entonces hay que ir erosionando hasta que se rompa la piedra. Y lo más gratificante para mí forma parte de esto que acabo de decir. Como no hay inercia y todo está por hacerse, también es un momento muy hermoso porque visibilizamos la necesidad y damos una respuesta a esta necesidad. Entonces, tanto la ciudadanía como los gobiernos nos empiezan a escuchar porque ven que no está creada esa inercia. Entonces se empieza a hablar de feminismo, no así, porque aún está algo demonizado el feminismo, pero sí que se empieza a hablar de preceptos feministas, de igualdad, de la violencia de las mujeres y solo por y para las mujeres, gracias a esto, ¿no?, a que Stop Violències tiene la valentía de arrojarlo, de ponerlo encima de la mesa y también está siendo muy hermoso que hay un cambio real de la ciudadanía, hay una necesidad de cambio y muchas mujeres se acercan a Stop Violències porque sienten esa necesidad. Entonces la asociación es un poquito un paraguas en el que acogerse, en el que dejar de sentirse tan sola.